Hola, ¿cómo están? En este video 12 vamos a comparar medidas utilizando el test de McNemar. Bueno, este test sirve para validar un experimento justamente para que tenga éxito. Ahora pasamos con los niveles de investigación que ya les había explicado. En el caso del descriptivo es el que hemos trabajado en videos anteriores, desde el primer video hasta el 10 más o menos, donde solo se utilizaba una variable. Y en cambio en el nivel racional, en el relacional, lo que vamos a hacer ya son dos variables y bueno, se puede asociar o comparar de acuerdo a los estudios comparativos. Como vemos aquí, los estudios comparativos tienen que tener un antes y un después del acontecimiento. En este caso, un estudio observacional podría ser, como vamos a tratar en este ejercicio, el nivel de estrés relacionado con un examen de admisión. Cómo es antes que pasó el acontecimiento y cómo va a ser después. Y un estudio experimental, un antes y bueno, la intervención que va a tener y un después. Y aquí es donde ya se utilizarían los diseños cuasi experimentales, así es como se llama. Estas comparaciones siempre son de individuo a individuo, es decir, tiene que ver la misma cantidad, o sea, las personas que iniciaron este experimento en el antes deben terminarlo en el después, la misma cantidad de personas. Aquí tenemos la tabla de contingencia, donde sale la medida final, la medida inicial y aquí el 100% como total. Y bueno, comparar, su finalidad es identificar las diferencias entre los grupos participantes. Esta es la fórmula, las hipótesis que ya les había explicado en cuanto a nula y bueno, la alterna. Y ahora sí ya podemos ir al SPSS, donde tenemos aquí nuestra matriz de datos. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas y vamos a poner ansiedad antes en filas y ansiedad después en columnas. Esto justamente estamos haciendo todo este procedimiento para poder llenar nuestro archivo en Word del ejercicio 12, como aquí pueden verlo. Y bueno, continuando nos vamos a casillas. Aquí es donde tenemos que poner el valor esperado, que justamente esto va relacionado con el ideal. Es el balance, pero es el peso. Por ejemplo, podría ser el peso ponderado, ¿no? Tener 15 varones y 15 mujeres, o sea, el valor esperado. Los valores esperados justamente sirven para que el chi cuadrado funcione de manera correcta, y este valor esperado debe ser mayor o igual que 5. Más de 5%, por ejemplo, en el caso de los últimos censos que se han dado, ya no se consideraría un censo, se consideraría una encuesta. Y bueno, ponemos aquí esperado, total, continuamos, y en estadísticos lo que vamos a poner es, en este caso, McNemar, continuar y aceptar. Y bueno, aquí ya tenemos la tabla donde justamente podemos, algunas preguntas que se nos podrían hacer frecuentemente sería el nivel de ansiedad antes, ¿cómo fue? Sería un 31 personas que bueno, presentaron ese nivel de ansiedad antes, que presentaron después 67. Y bueno, estos valores los vamos a pasar a la tabla que tenemos, así es como nos quedaría. Después, aquí vemos el título, que es comparación de los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión. Aquí vamos a poner el primer paso, donde pondríamos la hipótesis nula: no existen diferencias significativas entre los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión. Y la alterna, donde existen diferencias significativas entre los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión. Ponemos el nivel de significancia, que es 0,05 o también equivalente al 5%. En este caso el estadístico de prueba sería el chi cuadrado de McNemar. El valor de P, como ven, lo podemos encontrar en esta tablita de aquí, que sería 0 otra vez. Nos salió 0, así que ponemos 0,000 y el valor de P sería, dado que el valor de P es menor que el nivel de significancia, que es 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, la interpretación: de acuerdo a los resultados del último examen de admisión, los postulantes a la carrera de psicología
muestran evidencias suficientes para afirmar que existen diferencias significativas entre los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión. Y bueno, eso sería todo por el video 12.